Buenas noches, amigas, amigos de Canal Capital. Un día más nos encontramos a esta hora de la tarde-noche para hablar de derechos humanos, para hablar de la paz en Colombia. Hoy nos acompaña el sacerdote Francisco de Rux, persona sumamente conocida en Colombia por su amplia trayectoria dentro de los jesuitas, desde que en el año 57 o 58 se incorporó al noviciado, hasta el día de hoy, que constituye uno de los referentes más importantes en los distintos campos que esta noche vamos a tratar de aproximarles hacia las víctimas, hacia el compromiso con el desarrollo económico, social, político también, desde una perspectiva muy específica de las distintas comunidades campesinas, indígenas. La presencia del padre de Rux es una constante en estos procesos, no exenta de críticas en algún momento, pero que sin duda va unido a ese compromiso claro y definido por la paz, por la reconciliación y por la justicia, en un país como Colombia que vive momentos claves en su historia, con un proceso de paz anunciado y puesto en marcha por el presidente de la República y en el que todos y todas de alguna forma estamos implicados, incluso aquellos que no se muestran favorables al mismo y los que creemos que una oportunidad hacia una paz justa es necesaria. Buenas noches, padre de Rux. Me gustaría preguntarle, además de agradecerle que hoy acompañe en Canal Capital a Pedro Medellín y a mí mismo, ¿qué puede aportar una persona como usted, un religioso, un sacerdote, desde la Iglesia Católica a la paz, a la defensa de los derechos humanos, que por otra parte es la esencia de la propia institución que representa, pero en el contexto político, social y religioso también colombiano, ¿qué puede aportar? Apreciado Baltasar Garzón, usted sabe cómo he seguido con cuidado su lucha por la dignidad humana. Yo soy el que agradezco que me hayan invitado aquí a conversar un rato con ustedes. Gracias, Pedro, y poder a través de Canal Capital compartir ideas sobre la paz en Colombia. Usted me pregunta acerca de por qué y desde dónde una persona que tiene una orientación religiosa se aproxima a este tema. Para nosotros lo fundamental es la grandeza del ser humano y lo grave que ha pasado en Colombia, lo tremendo de la situación de nosotros es la ruptura de los valores más profundos de nuestra dignidad humana en este país. Poner una sola cosa para iniciar la conversación. Entre el año 1995 y el año 2005, en las declaraciones que han aparecido ya en el proceso que se llamó de justicia y paz, más de 170.000 personas fueron declaradas por los manifestantes como personas que ellos habían asesinado. Usted sabe que en el caso de Chile hubo un poco más de 3.200 personas desaparecidas y asesinadas. Cuando uno compara eso con la barbarie que ha ocurrido en Colombia, y estamos hablando únicamente de una parte de lo que ha acontecido aquí, inmediatamente siente, aquí estamos ante un problema gravísimo. Aquí lo más hondo de todos nosotros ha sido vulnerado hasta las profundidades más salvajes. Aquí tenemos que hacer todo. Todos tenemos algo que hacer. Yo quisiera empezar por decir, mire, la guerra en Colombia, ustedes lo saben, los televidentes lo saben, la guerra en Colombia, todo lo que ha tocado lo ha destruido. La guerra ha destruido las comunidades, la guerra ha acabado con la tranquilidad de los pueblos indígenas, la guerra ha desbaratado la política,
la guerra ha incidido en la justicia, la guerra ha tocado las formas como los educadores trataban de plantear cosas distintas. La guerra ha sido para nosotros una calamidad inmensa, y no solo eso, la guerra ha hecho un mal enorme en los hombres que en esta guerra degradada han tomado las armas. La guerra ha afectado a los hombres de la FARC, del ELN, de las autodefensas, y ha afectado al ejército. Todo esto nos ha hecho un daño muy grande y Colombia ha quedado capturada en esa guerra. Quisiera decir más, es que no es solamente el problema del conflicto armado. Un conflicto armado, a mi juicio, y me gustaría hablar sobre eso, un conflicto que es muy injusto. Yo quiero decirlo con toda tranquilidad. La guerra, y quiero decirlo en este escenario porque los hombres de la FARC y del ELN y de las autodefensas tienen que sentirlo. La guerra de la FARC hoy en día es una injusticia para el pueblo colombiano. La guerra del ELN es una injusticia para el pueblo colombiano, como lo ha sido la guerra de los paramilitares y lo sigue siendo la guerra de las BACRIM, pero es injusto que el Estado colombiano siga gastando la tajada más grande de la torta del presupuesto en mantener un conflicto que a todos nos hace daño. Y por eso es tan urgente que todos nos metamos en una opción. Hay que salir de esto. El dolor del ser humano en Colombia es inmenso y a grandes riesgos. Es evidente que la justicia se tiene que hacer preguntas muy hondas, pero las víctimas se tienen que hacer preguntas muy hondas, pero a grandes riesgos nosotros tenemos que salir de esta locura, de esta destrucción del ser humano en que estamos en Colombia. Usted ha mencionado prácticamente todo el abanico de actores que intervienen. El Estado, las guerrillas, las bandas criminales, las autodefensas, los ciudadanos y ciudadanas, las víctimas. Usted que junto con otras muchas personas se han acercado a cada uno de estos actores, ¿qué siente? ¿Qué sienten? ¿Cómo definen su rol en esto que acaba usted de afirmar, que duele, que hace daño, que destruye al ser humano, como parte de una sociedad y además en un país democrático? Es decir, ¿qué le dicen? ¿Qué le dice un guerrillero si ha tenido ocasión de hablar con ellos para justificar esa barbarie? O un miembro de las autodefensas o del ejército que justifique la actuación, o qué le transmiten las víctimas. Mire, efectivamente, yo me sitúo en el lugar del dolor de las víctimas, en el lugar que entre otras es difícil diferenciar en este país dónde termina la victimización de un pueblo, de unas familias, de un grupo de campesinos, cuando se pone uno por fuera de un escenario de una guerra que nos ha aplastado a todos en una forma tan dura. Desafortunadamente me da la impresión que la gente que vive en las ciudades, que esté en las universidades, que esté en las empresas, mientras no haya sido tocado en sus familias, no se da cuenta de lo que estamos viviendo aquí. Pero yo quiero situarme desde las poblaciones que han vivido tremendamente el conflicto. El año pasado, en la reunión que tuvo lugar en Barrancabermeja, hacia el inicio de la segunda mitad del año, lo que me impresionó a mí en una reunión de cerca de 20.000 personas, en que había campesinos, comunidades afrocolombianas, indígenas, el clamor de la gente. Paren esa guerra, era lo que la gente estaba diciendo, paren esa guerra de todos los lados, porque nos ha hecho un mal inmenso a todos nosotros, y estoy hablando de comunidades del Putumayo, del Magdalena Medio, de la Gabarra, de Arauca, del Chocó. Paren esa guerra de todos los lados y pongámonos a construir la paz. Pero esto lo decían las familias cuyos hijos han muerto o han quedado sin piernas, sus niños por las minas antipersonales. Lo decían las gentes, familias que han visto partir sus hijos para la guerrilla o para las autodefensas en los momentos bravos del paramilitarismo colombiano, familias que han visto que sus hijos se vuelven soldados campesinos, familias que han visto el asedio en las montañas de las fuerzas en guerra de la guerrilla y de los paramilitares tratando de sacarlos de sus tierras. Ese es el clamor de la gente. Por favor, paren esa guerra. Y parada la guerra, pongámonos juntos todos, que es una cosa bien compleja,
a establecer las condiciones para que podamos vivir en paz entre nosotros. Padre Ru, gracias por estar aquí. Uno de los hechos, dentro de lo que usted ha ido remarcando, el que la ley de justicia y paz nos haya permitido ver la dimensión del conflicto, el volumen de las víctimas, nos pone ante un escenario muy complejo, que no en todas partes del país hay conciencia sobre la magnitud de eso, ni todas las instituciones. Y hay una tendencia que me parece que es dentro de esto que usted está planteando, donde la gente dice pare la guerra. Ha habido hechos que son muy relevantes, muy trascendentes, que a veces no son valorados o que terminan siendo las gentes que lo hacen injustamente valoradas. Voy a poner el caso de los indígenas del Cauca, que en un momento se movilizan y dicen no queremos más ni a la guerrilla ni al ejército porque han sido víctimas de las partes. O sea, vamos a ser claros, así como han sido víctimas de la acción armada de las FARC, también han sido víctimas de la acción armada del ejército. ¿Cómo apreció usted ese movimiento que se presentó en el Cauca? Movimiento que mucha gente, incluso estamentos militares, llegaron a considerar que era un movimiento pro-FARC, que estos eran infiltrados de las FARC, etc. ¿Usted cómo vive este tema de los indígenas? Mire, lo que yo encuentro en los indígenas, lo que yo encuentro en el CRIC y en la ASIN, honradamente es un cambio cualitativo muy profundo, dado por las comunidades indígenas en el país, en el sur sobre todo, preparado durante varios años, sobre todo los últimos años. Creo que en eso el juez Garzón ha tenido una contribución muy bella de asumirse no solamente como comunidades indígenas con la autonomía que les es propia, sino también como ciudadanos colombianos. Y lo que es cualitativo en ellos y lo que este país tiene que entender y comprender es una opción muy seria para decir nosotros no le jugamos más a la guerra. Esto es serísimo en Colombia. Quienes hemos vivido cerca de esas comunidades desde los tiempos del padre Urqué, asesinado en esta locura de la guerra colombiana, y que vimos cuando los indígenas colombianos tenían el Quintín Lame, que era una organización guerrillera, ver lo que significa en esos grupos tan profundamente protectores de sus propios valores autóctonos, tan enormemente preocupados por poder hacer su propio camino de vida en este país, tan lectores continuos de lo que está pasando en Colombia, llegar a decir ahora con toda decisión, nosotros no le jugamos nada más a la guerra y nosotros no queremos ningún autor armado metido en nuestro territorio, y hacer surgir con fuerza lo que es la Guardia Indígena, donde uno ve una gran cantidad de muchachos usando un bastón. Eso es absolutamente serio, pero no solamente son muchachos, usted ve también gente madura y ve ancianas de 60 años con el bastón de la Guardia Indígena. Yo lo que quisiera llamar la atención es el elemento cualitativo que hay allí. Sí. Y que me parece que se merece un respeto muy grande. Es una actitud frente a la que debemos... Es una actitud ante la cual tenemos mucho que aprender, sí, después de las locuras en que hemos estado metidos en Colombia. Y que por eso me pareció tan importante la presencia del presidente Santos allá con ellos. Y la capacidad para entender de parte del presidente que lo que se estaba jugando allí era una decisión muy honda colombiana, de gente muy del alma nuestra, de que tenemos que buscar otros caminos diferentes a la guerra que no nos ha llevado a nada. sí. ¿Usted cree que hay un cambio de actitud evidente en esta presidencia, la presidencia de Juan Manuel Santos, respecto de las comunidades y nacionalidades indígenas? Es decir, definitivamente se les toma en cuenta como actores decisivos en este proceso que se inicia, por cuanto además son poseedores y propietarios de la tierra donde de una u otra forma se ha desarrollado y se desarrolla gran parte del escenario de la confrontación armada. Es decir, existe ese cambio de actitud. Las mesas de diálogo instauradas son algo más que un gag ante la opinión pública. Hay una voluntad
de darles ese protagonismo que reclaman dentro de su territorio, esa proactividad en favor de la paz? Sí, sí, yo estoy convencido de que hay un cambio de actitud, hay un cambio de escenario real, hay una voluntad de parte del presidente de la República, es obvia, de asumir la decisión por la paz que tienen las comunidades indígenas del sur del país y también de la mesa que se está tratando de fortalecer a nivel nacional. Ahora, siendo tan complejo el Estado colombiano, lo que uno esperaría también es que las diversas sesiones, las diversas instituciones del Estado apoyen esta propuesta que es perfectamente consistente, coherente, va de la mano con la decisión en que esté el presidente de entrar en una salida negociada al conflicto. Eso corresponde a una totalidad y se refuerza mutuamente con lo que está pasando en el resto de la búsqueda de una solución al conflicto colombiano. Yo quisiera insistir mucho en esta conversación, porque en el clamor de las víctimas en una situación como estas, desde allá sobre todo, uno siente la invitación a una salida negociada, la convicción que seguirnos matando no conduce a nada, la percepción que lo que tradicionalmente se ha sostenido como grandes argumentos para decir que una guerra es injusta se ponen en evidencia en Colombia. El pueblo no la quiere. La primera cosa para hacer, si es que se puede hablar de una guerra justa, es que la tiene que querer la mayoría de un pueblo. Y sí, la inmensa mayoría del pueblo colombiano no la quiere. La rechaza visceralmente. Segundo, que la guerra tiene que producir los resultados de quienes tomaron las armas, buscaban originalmente, y aquí entre más haya guerra, cada día más de guerra posterga la posibilidad de que en Colombia podamos producir la convivencia entre todos nosotros. Creo que otro argumento que se usa en la guerra justa es que, siendo la guerra un remedio tan costoso, tan doloroso, tiene que ser corta. Aquí tenemos la guerra más larga del mundo, sí, en el mundo moderno, en el mundo contemporáneo. Sí, y en el ámbito de las víctimas, que al principio lo mencionaba, y va a ser un tema recurrente en esta conversación, decía algo, hacía referencia a una madre que sus hijos habían perdido las piernas por minas ante personas, y yo le insisto en ese contacto que usted tiene con los distintos actores o ha tenido. ¿Qué sentimiento nace en esa mujer de que lo que reivindica es justicia, o, al contrario de lo que sucede en otros conflictos, se anteponen otras necesidades, la paz, la reconciliación, la finalización del conflicto, sobre la justicia por la pérdida sufrida del ser querido? Mire, me hace pensar en un escenario concreto. Estábamos en Puerto Berrío. Una tarde, esto promovido por los estudiantes del pueblo en el Magdalena Medio, hacen una convocación de las víctimas y la gente coloca 470 ladrillos en blanco con los nombres de las víctimas y el día en que había sido asesinado, un ladrillo por cada una de las personas, a partir de 1980. Ese día fueron unos 470, después llegaron a más allá de 750 los ladrillos, y ahí estaban las mamás, y estaban con las mamás que habían perdido a sus hijos, las mujeres que habían perdido a sus maridos. Era un escenario muy doloroso, hubo participación de muchos elementos que se presentaron allí. La gente pedía tres cosas. Es muy interesante porque la gente no estaba pidiendo dinero, no estaba pidiendo tierra. La gente pedía tres cosas. Díganos por qué los mataron. Es una pregunta muy profunda por la verdad. Díganos por qué los mataron. Díganos dónde están, porque muchos son desaparecidos. Díganos a dónde se los llevaron. Y tercero, díganos que nos garantizan que esto no va a volver a pasar en este pueblo. Ese era el clamor de la gente. A mí me sorprendió esa aproximación porque allí se presentó de pronto un desmovilizado del Bloque Central Bolívar. Estamos en el año 2007
y dice de una manera exabrupta, tomando el micrófono, habíamos puesto un estrado, exigiendo el perdón. Fíjese el escenario tan complicado cuando la gente estaba, habíamos compartido todos estos dolores y diciendo, ustedes nos tienen que perdonar. La gente sabe que estos grupos mantenían armas. Ustedes nos tienen que perdonar porque el Estado nos ha perdonado. Es el perdón como una imposición. Y yo me acuerdo, claro, la reacción de nosotros fue inmediatamente tomarle el micrófono y decirle, no sea sinvergüenza, no sea sinvergüenza. Aquí hay muchas preguntas que hay que responder primero. ¿No? Claro, aquí hay muchas preguntas que hay que responder primero. Aquí hay un ambiente de decisión por la reconciliación y la paz, pero díganos primero la verdad. Y esa verdad para la gente, mire, es de una importancia muy grande, es por esto, las comunidades que han sido sometidas al terror, al silencio, a la postración en medio del conflicto, llegan a un momento en que en el acumulado de barbarie y en la forma como los victimizan, llegan a un momento a pensar, ¿y sería que los que los mataron así tenían razón? Caso de sí. Alma Rosa Jaramillo. Alma Rosa, abogada de Cartagena, vino a trabajar con nosotros en el sur de Bolívar. Alma Rosa la secuestró primero el ELN y la secuestró porque secuestraron a un compañero mío sacerdote y ella, una mujer muy corajuda, se atravesó y dijo, ustedes no se llevan al padre, entonces se lo llevaron a los dos. Salió de ahí y a los pocos meses la secuestraron los paramilitares. Y murió, por los testimonios que hemos tenido después, sosteniendo, ustedes no tienen ninguna autoridad, ustedes son ilegales, yo no acepto la autoridad de ustedes, yo soy una ciudadana legal, pero cuando encontramos a Alma Rosa 4 días después, gracias al niño de Alma Rosa que nos ayudó a buscarla, le habían cortado los brazos, le serrucharon los brazos, le serrucharon las piernas y le tajaron la cabeza. Vea, para toda esa gente, la gran pregunta es, ¿por qué la mataron y por qué la mataron así? Porque es que, si no, las comunidades comienzan a pensar, sí. ¿Sería que tenían razón? ¿Sería que si... Algo habremos hecho. Ahora hemos hecho. Algo nos merecimos para que nos trataran así, para que el Estado colombiano no hiciera nada, o para que, desafortunadamente, entre el año 98 y el año 2003 o 2004, la vinculación de los militares con los paramilitares fue muy profunda, para que no nos protegiera el Estado. Por eso el clamor de la verdad se vuelve aquí crucial. Usted está planteando una cosa muy importante. O sea, usted arranca con la paz injusta, con la guerra injusta, y empieza a plantear todos estos, y conocemos cada drama, cada historia, cada cosa con una profundidad y un dolor. Usted se ha puesto en una tarea que es una tarea muy paciente, muy delicada, también una tarea muy peligrosa. Usted se fue al Magdalena Medio a tratar de reconstruir desde allá como las condiciones para la reconciliación, para el reencuentro. Todo este esfuerzo nos está planteando un concepto que va a ser el concepto que va a estar en el fondo, que sí, tenemos una guerra injusta, pero lo que tenemos es que construir una paz justa, ¿cierto? Y en ese sentido la paz justa pasa por la verdad, etc. Quisiera como dos partes. Una primera, desde la experiencia que usted ha tenido de reconciliación en el terreno, de trabajar con las comunidades, de buscar el acercamiento del Estado, de hacer proyectos que restablezcan condiciones de vida, ¿usted cree que hay posibilidades de esa paz justa desde esa perspectiva? Y ya ahorita le hago la siguiente pregunta. Sí, Pedro. Es que la pregunta toca muchas cosas, ¿verdad? Toca, evidentemente. En primer lugar, quisiera decir que si tocamos, por ejemplo, el tema de la reconciliación o el tema de lo que van a pedir las víctimas a fondo, usted se va a encontrar con que el tipo de reparación que las víctimas quieren, sobre todo las víctimas que han vivido en la guerra, en los territorios de guerra, va a ser siempre una reparación que yo llamaría comprensiva, involucrante de la totalidad de los factores que destrozaron la vida entre ellos. Sí. No se van a satisfacer, y para muchos resulta muy incómoda, simplemente con que les digan una verdad parcial, que eso ha dolido mucho, o que les den unos pesos. Eso no puede ser así. La gente quiere que
los territorios donde ellos, que fueron territorios tan devastados por el conflicto, sean transformados en perspectivas de vida para todo el mundo. Y por eso es tan importante establecer alternativas con la gente muy serias, de que hay otras posibilidades distintas, pero con todo el mundo. Sí. De aquí nadie se tiene que ir, nadie tiene que ser secuestrado, nadie tiene que ser señalado como un peligro público. Y esto introduce un tema que a mí me gustaría conversarlo, y es la importancia que nos demos confianza entre los colombianos, que les demos confianza a los campesinos, a las comunidades que fueron excluidas, a los indígenas, a las comunidades afrocolombianas. Este tema de la confianza se vuelve importantísimo en estos territorios. Sí. Déjeme decírselo en estos términos. A mí una de las cosas que me preocupó siempre en los 13 años que estuve en el Magdalena Medio, durante el gobierno pasado, es la forma como se vulneró la confianza colectiva. Cuando un presidente llega a uno de estos encuentros con las comunidades, en una ciudad como Barrancabermeja o como San Pablo o como Aguachica, y el mensaje que la gente capta es: usted no confía en nadie, porque aquí cualquiera puede ser un terrorista. Este es un territorio de guerra. Confíe únicamente en el presidente y en su ejército, y les damos celulares a todos los que quieran ser informantes. Mire, eso es lo más destructor de lo que en ciencias sociales se llama el capital social, que es el acumulado de confianza que un pueblo se da a sí mismo. Eso lo vivió Colombia. Y era el mismo discurso que tenía la guerrilla arriba en la cordillera de San Lucas. Generar un estado de sospecha permanente. Un estado de sospecha permanente, de desconfianza y de aceleramiento del conflicto. Eso me da paso para la segunda parte. En todo este proceso de búsqueda de la paz justa, un actor que no se ha valorado suficientemente como víctima y victimario, porque hay que verlo también así, es la Fuerza Armada, la Fuerza Militar. Sí. Usted, en su experiencia, en sus 13 años, en sus muchos más años en el territorio, ¿cómo ha valorado esa fuerza como un actor de paz? No ha sido actor de guerra y se vive de eso, pero cuando en este proceso de final del conflicto comencemos a plantearnos, es que ustedes son actores de paz, ustedes no son actores de guerra, ¿no? ¿Cómo ve usted a las fuerzas militares en una perspectiva de la paz justa? Lo primero es que sin las fuerzas militares es imposible hacer la paz en el país. Eso es lo primero. Y por eso me parece es sumamente importante que en este momento estén en Cuba 2 negociadores por parte del Estado que son miembros, o que han sido miembros de las fuerzas militares. De otras porque los guerrilleros se lo dicen a uno. Nosotros somos militares y nosotros queremos discutir este conflicto con los que han estado en la guerra como nosotros. En segundo lugar, yo he visto una evolución seria en las fuerzas militares que quizás empieza, es difícil decirlo, pero es evidente que en el ejército colombiano y más profundamente en la policía colombiana desde hace rato ha habido un cambio serio a acercarse a la población civil, a comprender la manera como las personas sufren esto. A mí me ha hecho sufrir mucho, le cuento, la motivación, eso lo digo con franqueza, que se le da a los muchachos para que, la propaganda que se hace en Colombia en la televisión, para que los muchachos se vinculen a la guerra, que vayan como unos héroes a pelear, eso me parece absurdo. Debíamos invitar a los muchachos a vincularse a la paz. Que eso sí es un verdadero heroísmo. Que eso sí es un verdadero heroísmo. Porque sí me preocupa eso. Y yo sí sería, qué bueno que pudiéramos sacar a los militares colombianos y a la policía colombiana de la guerra. Y no sé hasta dónde eso lo podamos conseguir. Bueno, es lo que pretendían un poco los indígenas, ¿no? Eso es lo que pretendían. ¿Cómo no? Pero, perdón, antes de continuar con las preguntas, nos dicen que demos un par de minutos para un corte de comerciales. Ya regresamos hablando de la paz y los derechos humanos en Colombia.
Antes, padre de Ruth nos ha hablado de un caso que paramilitar se paró y dijo: exijo el perdón porque el Estado me ha perdonado. Pero también es verdad que en su experiencia ha tenido aproximación y conocimiento de responsables paramilitares que están en prisión y que sin embargo han sufrido una transformación algo diferente. ¿Qué es lo que pasa por la mente de una persona que ha liderado a escuadrones de la muerte, que ha producido desapariciones, asesinatos, para que en un momento determinado, simplemente porque se produce la desmovilización y en este caso se ofrece una salida legal con la ley de justicia y paz, desparrame la verdad e incluso sea un agente proactivo de la misma? En mi sentir, en estos casos que lo he visto ¿Y tanto... si ha habido algún caso concreto? Sí, claro. Sería genial. Lo he visto tanto en hombres que han estado en la guerrilla o que están en la guerrilla, como en hombres que han estado en el paramilitarismo. Y el punto de fondo, podríamos conversar, por ejemplo, el caso de Julián Bolívar, que me parece, es un caso muy interesante de un hombre que lideró, yo diría, con gran violencia y con gran sometimiento de las comunidades en Santa Rosa del Sur, en San Pablo, en Monterrey, en Cibití, en Morales, la presencia del bloque central Bolívar en los tiempos de Carlos Castaño, y que hace una reflexión en conciencia y que se presenta cuando el magistrado en Medellín le va a entregar las tierras a los campesinos, se hace llevar de la cárcel de Itagüí para decir: yo primero quiero pedirle perdón a las comunidades y segundo quiero darle las garantías de que en lo que de mí dependa la restitución de tierra será totalmente respetada. ¿Qué ha pasado allí? Es lo que yo quisiera ver. Ahí ha habido algo que a mí me parece que es el drama en este momento en Colombia. La conciencia de este hombre ha sido tocada. Y quiero referirme al problema de la conciencia porque la opción por la guerra en Colombia no es un asunto trivial. A mí me parece una tontería cuando dicen los guerrilleros están allí porque están detrás de hacer negocios con la coca. Qué falta de comprensión de los que dicen eso, de lo que realmente pasa con el ser humano en Colombia. Porque los negocios con la coca se pueden hacer desde muchos. Desde muchos lados y por muchas razones. Incluso desde consejos de administración. Por supuesto que sí. Lo que hay en ese hombre que coge las armas, cuando usted entra a conversar de fondo, es una opción en conciencia por la guerra. Allí usted se encuentra con la conciencia del hombre que dice: yo estoy convencido que el presidente de Colombia y su ejército son una peste para el pueblo colombiano. Estoy convencido que la clase dirigente colombiana le hace daño a mi pueblo y estoy dispuesto a morir con tal de que ellos mueran. Eso es una opción ética, y una opción ética muy honda. Pero mire, a mí me pasó igual un día yendo a ver a Julián Bolívar. Habían matado a un líder campesino, ellos, en el Magdalena Medio. Y fui con la hermana de ese líder a tratar de aclarar las cosas. A la entrada me encontré con una muchacha antioqueña que estaba vestida de paramilitar. Y por supuesto, cuando ella supo que yo era sacerdote, me dijo: padre, yo quiero hablar con usted. Y en la conversación yo le dije: ¿usted qué está haciendo aquí? ¿Usted qué está haciendo metida en este conflicto? Y me dijo: es que a mí la guerrilla capturó a mi novio, secuestró a mi novio, lo torturó y lo mató. Y yo prometí que yo entregaría mi vida en reivindicación por lo que habían hecho por la persona que yo amaba. Ahí tiene usted una opción de conciencia, una persona que dice: yo estoy dispuesto a morir, una mujer, sí, con tal de que esta guerrilla se acabe. ¿Por qué llamo la atención sobre eso? Cuando usted tiene dos opciones de conciencia, de gente que está dispuesta a matarse con tal de que el otro muera, está en el escenario de una guerra. De otras, por eso la justicia tiene que ser muy cuidadosa. ¿Y por qué se produce el cambio? Precisamente a través de la acción de la justicia, que ha sido el vehículo transicional, o como se le quiera llamar, pero ha sido el vehículo. Yo diría, la justicia crea las condiciones necesarias, no suficientes, pero sí las condiciones necesarias para que un hombre
comprenda la magnitud de el colapso o del golpe social que él ha creado, ¿verdad? Le hace tomar conciencia de ciudadano, lo ubica como parte de una nación y abre la posibilidad para que la persona reflexione en conciencia lo que está pasando con ella y comprenda que este país no lo podemos construir matándonos los unos a los otros, que hay que conversar con el enemigo, claro, y que hay que entrar en un diálogo político y que todos somos parte de una solución importantísima cuando todos en alguna forma hemos contribuido a la barbarie que ha ocurrido en Colombia. ¿Y qué futuro se augura cuando, al hacer este discurso que usted hace y que comparten muchos colombianos también y colombianas también, se le dice, no, es que el padre de Ruz es casi guerrillero, o es que es la Iglesia está siempre de parte de los victimarios, dicen algunos? Es decir, ¿qué se piensa cuando se oyen esas cosas y qué conflicto, si es que existe, qué conflicto ético puede presentarse a una persona, a una institución religiosa en la que pues opta más por la verdad, por la restitución y establece como vehículo la justicia? El conflicto es inevitable. Yo creo que los que nos ponemos en este tipo de actitud para decir que lo que está en juego en el fondo, que lo que cuenta es el ser humano, las mujeres y los hombres de este país. Y tenemos una pretensión que ojalá corresponda profundamente a la realidad o seamos cada vez más consistentes con ella. Nosotros nos ponemos totalmente por fuera de la guerra. Estamos convencidos que matar a un ser humano, que vulnerarlo en su dignidad, no tiene ningún sentido, ni ninguna justificación. Y tomamos mucha sensibilidad para captar inmediatamente a las personas que han sido atrapadas en la guerra. Y que por eso su manera de proceder es incitando al odio, a la confrontación hasta la muerte, pero también al señalamiento, al tuiteo, que nos revienta como país. Y por supuesto, cuando uno ve a la guerrilla atrapada en la guerra, y a los comandantes de la guerrilla atrapados en la guerra, y ve a los paramilitares atrapados en la guerra, uno tiene una inmensa sensibilidad para decir, ese no es el camino, nosotros no tenemos por qué seguirnos matando. Y es fácilmente apreciado por los distintos grupos como participar en un lado o en otro. A mí la guerrilla me hizo un juicio público en el Magdalena Medio, uno de estos juicios como de película que aparecen un poco en la antigua Unión Soviética para condenarme a muerte. Y también quiso matarle los paramilitares. Los paramilitares del bloque central Bolívar. ¿Cómo fueron las dos cosas? Me mandaron matar también y entre otras Julián Bolívar se atravesó para que no me mataran. Cuente las dos experiencias. Y del grupo de proyectos que nosotros hicimos en el Magdalena Medio hasta cuando yo me vine, habían sido asesinadas 31 personas. La construcción de la paz es muy costosa. Y sin embargo, la propuesta de fondo es mantener un corazón de incorporarlos a todos. Esto lo tenemos que construir entre todos. ¿Cómo fueron las dos experiencias? Muy distintas. El escenario en la cordillera de San Lucas, con un comandante del ELN que monta el juicio. Como el juicio es montado, los campesinos que van a participar en el juicio tienen escritas las cosas que tienen que leer y el juicio, los señalamientos comienzan por decir: usted ha traído aquí al paramilitarismo, usted ha traído aquí, como usted ha conseguido dinero de la Unión Europea y dinero del Banco Mundial, usted ha traído aquí al capitalismo internacional, usted está tratando de acabar. Se hace todo el juicio, el juez es el comandante de la guerrilla. A mí me dan media hora para defenderme.
es un escenario en que hay unas 100 personas en la sala, y mientras hablo para defenderme, todo el tiempo, todos los presentes, todo el tiempo gritan mentiroso, mentiroso, mentiroso. Usted está condenado. Sí. ¿Cuándo fue eso? Eso fue hace rato, eso fue en el año 2001. Ok, pero ¿y el proceso con los paramilitares? El proceso con los paramilitares es totalmente distinto. Habíamos tenido, se origina cuando Macaco, toma el control de... A propósito, lo de la guerrilla terminó muy distinto. Después el Comando Central del ELN, en una reunión con los embajadores de Europa, uno de los miembros del comando me pidió excusas de parte de la organización y me salvaron los medios de comunicación, porque estaba rotando por todas partes que a mí me habían secuestrado, y eso hizo, en el momento de ir a dictar sentencia, el responsable de la radio de la guerrilla habló con el hombre que estaba manejando el juicio y le dijo: mire, aquí están llamando por parte del Comando Central, atención. El asunto con los paramilitares... Pero ¿qué pasó ahí? Pero fíjese, es que... ¿Sí? Esto, la mente jurista me salta de momento al oír la palabra juicio, ¿no? Es decir, lo que está diciendo es que fue real, en presencia y en ausencia del Estado. Completamente. Es decir, que era un territorio completamente donde el Estado no estaba. La cordillera era una para control nada militar allá. Y donde la sentencia podía ser absolutamente contraria como y perniciosa. Como ha ocurrido muchas veces. Como mucha gente que han enjuiciado, han condenado y han asesinado. Por supuesto. Entonces, termina el proceso con los paramilitares. El proceso con los paramilitares. Nosotros estábamos desarrollando proyectos productivos en la cordillera de San Lucas, en el sur de Bolívar. Los paramilitares quisieron que hiciéramos negociaciones con ellos y que los incorporáramos a los proyectos. No a los campesinos, nosotros estamos siempre tratando de trabajar con los campesinos que tienen influencias de todos los lados, sino con los aparatos armados. Y por supuesto yo me opuse totalmente. Entonces Macaco resolvió que tenían que eliminarme. Y, tenían que matarlo. Tenían que matarme. Y Julián Bolívar se opone. Y en el debate con ellos decide que eso no puede ser así. Después yo me los encuentro a los dos en la cárcel de Bellavista en Medellín y me cuentan la historia de en qué momento toman la decisión y en qué momento Julián Bolívar se atraviesa. Ya habíamos comenzado a conversar con Julián Bolívar cuando él estaba en plena guerra sobre los problemas de conciencia que significaba continuar esa guerra en Colombia y el mal tan grande que estaban haciendo a las comunidades. Pero mire una cosa, ustedes se acaban de referir al punto de la ausencia de las instituciones. Diciembre del 2003, 24 de diciembre, combate entre el ELN y el Bloque Central Bolívar en la vereda de la Conformidad, en una montañita que queda al lado de Micoahumado, lo que llamaba también La Plaza, municipio de Morales. Sí. Tremendo el combate cerrado, durísimo. Nos pidieron a un par de sacerdotes que estábamos ahí que hiciéramos algo y nosotros subimos al medio del conflicto a decirle a la gente que era Navidad y que pararan la confrontación. Sí. Pero lo que quiero llamar la atención es esto. Los ciudadanos de allí organizan un grupo para conversar con los actores armados, con los paramilitares y con la guerrilla, para pedirle a paramilitares y guerrilleros que se vayan de allí y que dejen el pueblo tranquilo. Y lo logran, pero la gente de la Conformidad se desplazó completamente, se declararon víctimas, abandonaron el corregimiento y bajaron a la cabeza municipal en Morales. Claro, todo el pueblo del corregimiento de Micoahumado se bajó, entre otras a decirle a la gente de la Conformidad que regresaran, que teníamos que estar todos arriba en la montaña,
Y yo recuerdo muy bien esa conversación del pueblo de Mico Ahumado pidiéndole a la gente de una pequeña vereda que se había huido asustada de la montaña y había llegado a la cabecera municipal, y el alcalde los había declarado víctimas y había hecho una gran manifestación en la televisión pidiéndoles que regresaran. Lograron persuadirlos que regresaran a la montaña. Pero cuando ya iban a salir, hay una señora de la vereda de la Conformidad que habla y dice, pero es que nosotros no podemos ir allá porque allá hay minas antipersonales. Entonces, claro, la presencia de Naciones Unidas que estaban allí dijeron, no, imposible, no hay condiciones. Ajá. Y la gente de Mico Ahumado les dijo, pero ustedes saben, es que hace 20 años que hay minas antipersonales en nuestro territorio. Caminen, regresémonos todos. Bueno, lo que quiero decir es esto, la gente se regresó. Y la gente invitó a las instituciones a que volviera a Mico Ahumado. ¿Usted cree, mi querido juez, que vinieron? Ni el alcalde, ni el personero, ni el ejército, ni la policía quisieron subir a Mico Ahumado. Es muy interesante porque era la gente defendiendo las instituciones, sí, pidiendo las instituciones. Estamos en 2003. Y en la época el pecho, de la presencia militar en todo el territorio. En todo el territorio. Estamos ya llegando al final del programa. Nos ha puesto ante elementos muy importantes, padre Erro, pero hay uno que me ha llamado la atención muchísimo cuando usted cuenta las historias y habla del estado de conciencia y esa especie de ética en la guerra. El estado de conciencia y la ética en la paz. Es decir, así como esta mujer tuvo un estado de conciencia de decir, porque mataron a su novio y dijo, yo estoy dispuesta a dar mi vida para cobrar esto. El estado de conciencia en la paz, ¿no? El estado de conciencia en la paz que nos garantice que las personas, los combatientes realmente entren en un proceso de paz. ¿Cómo ve eso? ¿Cuál cree que es esa condición de estado de conciencia hacia la paz? Mire, en primer lugar, de un profundo respeto por todo el mundo. Lo primero que hay que hacer para empezar una conversación es entender que el interlocutor que está delante de usted es una persona humana y además comprender que él ha hecho una opción de conciencia en la lucha en que está. Que usted le pueda decir, y si no, no hay posibilidad, que usted le pueda decir a un hombre de las FARC, como le tiene que decir a un paramilitar, yo no entiendo por qué usted está haciendo lo que usted hace, pero yo creo que usted hace eso porque está convencido que es lo mejor que puede hacer por Colombia. Entienda que yo hago lo que hago también porque estoy convencido que es lo mejor que puedo hacer por este país. Si hay esta actitud de respeto, es posible empezar a conversar y es posible comenzar a exigir coherencia por el bien pretendido. Si usted lo que quiere es el bien de Colombia, camine y conversemos. Camine, pongámonos en ese terreno común y pongámonos en un terreno en que aceptemos que aquí hay responsabilidades de todos nosotros. Aceptemos que tenemos que construir un escenario del que nadie tiene que irse, nadie va a ser secuestrado, nadie va a ser intimidado, nadie va a ser extorsionado, en que vamos a encontrar una salida en que el lugar de las víctimas esté en el primer plano, porque lo que ha ocurrido es espantoso y hay un dolor inmenso. Venga y construyamos juntos. Pero también nosotros somos responsables, es decir, si uno se sitúa en un horizonte en que aquí hay unos terroristas malos y 47 millones de colombianos buenos, y que podíamos eliminarlos a todos, pero no los vamos a eliminar, pero los vamos a tratar como los malos y los perversos, no es posible una salida. Es muy importante, de otra porque yo estoy convencido que de lo que ha pasado en Colombia todos somos responsables, todos. Sin ninguna duda. A diversos niveles, por supuesto, pero por acción o por omisión, por razones sociales muy profundas y también por falta de comprensión del ser humano entre nosotros. Padre, es claro que usted tiene la opción hecha por la paz y no por la guerra. Y en esa lucha de tantos años habrá habido momentos de desfallecimiento o de temor o de si merecía la pena seguir adelante. Al día de hoy y en el escenario que se abre, ¿cómo está?
¿qué se siente ante ser testigo de un posible avance hacia la finalización del conflicto y cómo se puede contribuir a ello? ¿Está cansado? ¿Está con fuerzas para continuar? No, no estoy cansado y estoy convencido de que hay que continuar en esto con una gran determinación. Soy optimista porque veo un ambiente distinto en la insurgencia, veo un ambiente distinto en los militares de Colombia, veo un ambiente distinto sobre todo en el presidente, que es el que conduce un proceso como estos. Las condiciones dependerán mucho de que un grupo de colombianos, se lo digo con toda franqueza porque fue lo que pasó en Sudáfrica, fue lo que pasó en Irlanda del Norte, fue lo que pasó en El Salvador, donde entre otras murieron 7 compañeros míos jesuitas, fue lo que pasó, fueron asesinados. Sí. Padre Yacuría. El padre Yacuría y sus compañeros. Fue lo que pasó en Guatemala, en Nicaragua. En todos esos procesos fue lo que pasó en Sri Lanka. Hay un momento en que hay un grupo de personas, mujeres y hombres, de mucho coraje, cuyos nombres nadie conocerá, absolutamente desinteresados, que no les interesaba ni el poder ni el reconocimiento, que tuvieron la audacia de ponerse en el proceso cuando lo vieron maduro y decir, sí, aquí nos tenemos que jugar, este es el momento, y lo único que nos importa es salir al otro lado de esta guerra bárbara que nos acaba a todos y vamos a ir hasta el final. Si se logra consolidar eso en Colombia, no es la gente que tiene que estar en la mesa, es gente que tiene que ayudar a desempantanar el proceso, a crear ambiente, a tener de su lado a las víctimas todo el tiempo que han sufrido esto. Yo quiero terminar por mi parte. Hay una película que a mí me gusta mucho, en la que en la Guerra Civil Española un mozo del Museo del Prado se hace con un cuadro de Goya y pasa todas las vicisitudes de la guerra, ayuda a mucha gente y todo por salvar el bien preciado que en este caso era la cultura y el cuadro de Goya. Y yo quiero terminar de esta forma haciéndole a usted parte del título de esa película. Esa película se llama La Hora de los Valientes. Yo creo que en Colombia, y usted forma parte de ese círculo, es la hora de los valientes para afrontar la paz, el escenario definitivo de una paz justa. Muchísimas gracias por mi parte por haber estado esta noche con nosotros. Muchas gracias, padre. Hemos tenido a Francisco de Rú, sin duda una de las personas con mayor reconocimiento y que mayores contribuciones y mayores aportes ha hecho a esta difícil consecución, en este difícil camino hacia la paz. Nos ha planteado elementos muy importantes en medio del drama, en medio de las dificultades del conflicto, de los dolores y del destrozo que ha habido, de lo profundo, de lo doloroso que ha sido. Nos ha planteado conceptos y nos ha planteado prácticas que vale la pena rescatar. El partir de que estamos en una guerra injusta para inclusive los de la guerra, los guerreros, injusta para todos, pero nos pone ante el desafío de la paz justa, del ejercicio en el cual todos debemos asumir una tarea responsable porque hemos sido en parte culpables de lo que ha ocurrido, pero somos responsables de lo que tenemos que construir. El respeto como condición absolutamente básica es un concepto en el que nos llama y el que nos plantea el padre de Rú para poder avanzar en esta construcción. Que ojalá en la mesa de negociación las partes asuman el respeto por el otro y el reconocimiento por el otro. Muchas gracias por habernos acompañado en esta hora de conversación con el padre Francisco de Rú. Y los invitamos para el próximo miércoles, donde tendremos otro colombiano, otro actor que nos va a hablar de la paz y los derechos humanos en Colombia. Buenas noches. Buenas noches a todas y a todos. Buenas noches. Buenas noches. Padre de Rus. Buenas noches. Hasta la hora.